Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Mi nombre es Alexis Martínez. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, justo para cerrar con broche de oro este último episodio de la primera temporada. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues justamente queremos compartir contigo un tema muy relevante que justo Alexis comentaba que era interesante platicar. También que tú con toda confianza nos vayas platicando qué haces, cómo ves estos temas que vamos a estar tocando en los diferentes bloques y pues que al final puedas unirte a esta conversación. Te agradezco mucho igual por aceptar la invitación. Y pues empecemos. El tema de hoy es los movimientos culturales y artísticos durante el siglo XX y también en la actualidad. Entonces, pues, sin más preámbulo, Alexis. Claro que sí, vamos a empezar con ese tema que quisimos variarle un poco como base política, pero más bien que en este lado entrarle al lado cultural. Por eso el día de hoy invitamos a Aldo para que nos platique un poco primero de su trayectoria, de lo que se dedica, lo que ha hecho, y con eso empezaremos el episodio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bienvenido, qué bueno que nos acompañes. Muy bien, ya desde la otra vez habíamos quedado, pero al fin se pudo, ¿no? Qué bueno. Encantado, pues soy más un aficionado, ¿no? Aficionado de las artes, de la historia, de la cultura en general, ¿no? Entonces, desde que salió la plática de este programa, pues sí, apuntadísimo, ¿no? Qué bueno que nos acompañas. Súper, pues lo primero que queríamos hablar del primer bloque es cómo desde esta parte en la que tú has estado inmerso en el arte, en la cultura, en la historia, observaste los movimientos en el siglo XX aquí en México. Sobre todo uno de los que yo veía más y que sobre todo hemos escuchado mucho es el tema del muralismo. ¿Cómo lo ven desde el ámbito también político? ¿Cómo mostraban los artistas de esa época y de esa tendencia pues el poder al final de cuentas? Y también la música y la literatura. Entonces, pues empecemos con el del muralismo, si quieren. Sí. ¿Cómo observabas tú o cómo has observado, sobre todo en lo que has tenido, en la historia que has escuchado y estudiado, pues esos temas? Pues movimientos hay muchos, ¿no? Hay varios. Creo que el muralismo es de los más populares, comerciales, por decirlo, o que a la gente le atrae más, ¿no? A mí personalmente me gusta más el estridentismo. Fue una vanguardia mexicana, no es tan conocida, no tuvo tanto impacto como el muralismo tal vez, pero que también tiene mucha relevancia, ¿no? También tiene, bueno, a diferencia de los movimientos, la vanguardia era literatura principalmente y acompañado también de pintura, ¿no? Como el cubismo, el surrealismo, dadaísmo y todo esto. Y el estridentismo pues fue la primera vanguardia latinoamericana y mexicana principalmente. A mí me gusta más, ¿no? Los trabajos que hacen. También hubo murales, hubo más de Caballete, fue muy breve, pero también tuvo que ver un poco con lo político, que a diferencia de los muralistas, bueno, ahorita lo abordamos más, ¿no? Pero los estridentistas como que veían más al futuro, al futuro o a lo que estaba, lo moderno de la época, y los muralistas querían ver hacia atrás, ¿no? Así como pues al antepasado, nuestras raíces, de dónde venimos. Y del estridentismo, ¿quiénes son como, a lo mejor podrías mencionar algunos como de los precursores o más pues, bien de actores? La literatura era Manuel Mapesarse, que fue el principal, el que hizo el primer manifiesto. Okay. Estuvo también pintores, pues Alba de la Canal, Jean Charlotte, Rivera. De hecho, pues, los muralistas también estuvieron, aunque no directamente, pero participaron en algunas ilustraciones para revistas, en algunas pinturas que se hicieron. Estuvo mucha gente, Frida Kahlo también estuvo, como que, pues es que todos eran como contemporáneos, entonces de alguna manera, aunque no eran directamente o no formaban como tal parte del movimiento, pero que estuvieron ahí también involucrados de alguna manera. Y es interesante cómo lo mencionas. A mí me gustaría mucho saber cuál es la diferencia entre esta tendencia con las demás, porque mencionas esta parte de los muralistas.
Algo que a lo mejor podrán fundarme o lo que sea, pero yo creo que el auge del muralismo desde mi punto de vista es este acompañamiento o apoyo institucional por parte de las autoridades. Claro, sí. A pesar de que estuvieran en contra o hubiera una crítica muy constructiva e incluso muy fuerte contra el sistema, por ejemplo con Alfaro Siqueiros, etcétera, pues sí tenían este apoyo del gobierno, ¿no? Sí, pues era el que financiaba. O sea, yo estaba viendo sobre un documental y hablan justamente sobre pues, después de la Revolución Mexicana hubo un espacio en la historia como para redimirse o volver a recontar la historia nacional, y Vasconcelos fue uno de o el que impulsó a través del muralismo, o más bien de este sistema de poder en ese momento, a través de Diego Rivera. Creo que su primer mural, por lo que había visto, no recuerdo si fue en el 24 o en el 29. Que empezó con el tema de mural como cuando empezó como tal su carrera, y más bien que empezó a ser jalado pues por el gobierno de ese momento, ese PRI, que no era PRI todavía, ¿no? Tenía otro nombre. Sí, no, todavía tenía otro nombre. PNR, ¿no? Sí. Ese movimiento empezó a partir de, y todo el apoyo que tuvo para pintar en, ¿qué fue? San Ildefonso, ¿no? Creo que fue en el colegio San Ildefonso, también en una empresa en Estados Unidos, también donde pintó ahorita un mural. está el museo El vivo Rockefeller. del muralismo, en el Rockefeller. En el Rockefeller. Y pues en Chapingo también. Yo considero, también en Chapingo. Lo que estaría curioso a lo mejor ver es por qué precisamente Diego Rivera, ¿no? ¿Por qué fue uno de los que empezó a jalar? ¿Qué relaciones tenía directamente con el gobierno de esa época? Pues es que Vasconcelos empezó desde que era rector de la... Bueno, todavía no era UNAM, era la Universidad Nacional. El muralismo tuvo como dos partes. O sea, la primera visión que tenía Vasconcelos era como retratar o pues venían de todo el proceso que había pasado el país, ¿no? Desde independencia, todo esto. Entonces lo que él quería era como resaltar las raíces de donde venía el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, como que veía hacia atrás de esa manera. Ya la segunda parte ya fue con el nacionalismo. Entonces, al principio, pues, empezó a financiar o empezó así como lo que quería hacer era un arte público a manera de enseñanza, porque pues mucha gente no sabía leer, no tenía acceso a la educación, ¿no? Entonces, la manera o lo que quería hacer Vasconcelos era una educación más visual. Okay. O sea, a través de las imágenes enseñarle a la gente, ¿no? Y que la gente tuviera acceso a ciertos lugares. Entonces, por eso lo hacían en lugares públicos. Porque sí estaba Bellas Artes, habían muchos otros espacios, pero realmente no era para todo público. Claro. O sea, era para la élite. Entonces, lo que quería hacer Vasconcelos era todo lo contrario, que el pueblo tuviera más acceso a eso. Y qué interesante porque, por un lado, pues, por ejemplo, es algo que la verdad estamos muy afortunadas aquí en México, de poder ver o contemplar este tipo de obras. Por ejemplo, el Teatro Siqueiros también, que tiene ahí todo el mural completo. Pero por otro lado, también lo que buscaban mostrar, como dices, que muchas veces era un discurso, una línea discursiva, puede ser a favor del gobierno, también en contra del gobierno, entonces eso también es interesante. De Vasconcelos tengo, y también me gustaría mucho que platicar un poco más a detalle de eso, Aldo. Tengo diferentes emociones encontradas con José Vasconcelos, sobre todo por esta parte de raza cósmica, de cómo sustentar todo el tema del mestizaje, todo el tema de contemplarlo, de dónde venimos, cómo somos, quiénes somos, esta parte de mexicanidad que ya más adelante toma Octavio Paz. ¿Cómo lo viste tú o cómo lo ves? Que tuvo demasiada repercusión dentro del siglo XX. Pues es que es entendible, ¿no? Todo no solamente fue aquí en México, sino muchas corrientes nacieron a partir de ahí, ¿no? Corrientes filosóficas, corrientes artísticas, o sea, porque pues no solamente era México el que estaba pasando por momentos así, ¿no? De reconstrucción de ciudades, ¿no? De reconstruir identidades social, cultural, nacionales. Exacto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues muchas corrientes, nihilismo, salió pues a partir de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, el surrealismo, cubismo también tiene su raíz desde lo bélico, ¿no? Entonces la gente pues no pues como que no sabían qué somos, ¿no?
venimos de acá, vamos para allá. Entonces buscaban eso, ese discurso, hacer un nacionalismo. Entonces, a partir de, bueno, Vasconcelos lo quiso hacer a partir de las imágenes. Si te das cuenta, bueno, es raro hablar de arte o de pintura sin ver las pinturas, ¿no? Pero claro. así, tratar de recordar, ¿no? Pero lo que pintaba era pues, también cotidianidad, ¿no? Mucha gente de tianguis. Si te das cuenta en las pinturas, era gente morena. Sí. O sea, comparación de otros artistas como Saturnino Ram, por ejemplo, Sí. que pues no era como tal porfirista, pero pues sí se ve, sus pinturas se ven muy distintas a las de esa época, ¿no? O sea, las paletas de colores, aunque era la misma temática, ¿no? De gente, pues sí se ve muy, muy distinta. Más afrancesado. Un poquito. Sí, sí, era un pensamiento más eurocentrista. Uh-huh. Sí. Y por ejemplo, volviendo un poco a esta tendencia del estridentismo, ¿tú qué consideras que buscaban mostrar sobre todo? Ya vimos que en el muralismo un poco más esta tendencia de hablar de dónde venimos, quiénes somos, la cotidianidad, esta parte nacionalista, igual esta crítica sobre todo de Clemente Orozco, de Alfaro Siqueiros hacia el mismo sistema y de la fuerza y explotación laboral sobre todo. El estudiantismo, sobre todo, ¿qué buscaba o qué podríamos...? También eso, un poco, por ejemplo, Fermín Revueltas, hermano de José Revueltas, de Silvestre Revueltas, sus pinturas también son muy... Bueno, ellos, a diferencia, por ejemplo, de los muralistas, no retrataban a la gente. O sea, su pintura no es tan figurativa. Eran más cosas modernas, por así decirlo, porque era como, ok, pues también somos o también tenemos estas raíces, pero no podemos negar lo que somos actualmente. Entonces ellos se enfocaban más como a la modernidad de la época. Entonces sus poemas, por ejemplo, hablaban de... Tienen uno muy bueno que se llama Esquina, ¿no? Esquina habla... Si te pones a analizarlo, ya te habla de una urbanidad, ¿no? De que ya había calles trazadas, ya había calles como tal calles, ¿no? A diferencia de años anteriores que pues no había como esa urbe. Tienen una revista que se llama Urbe también. Entonces, por ejemplo, en sus pinturas de Revueltas, tiene como de imágenes de fábricas, hablaban o pintaban también los automóviles, el teléfono, tienen muchas imágenes de los cables, o sea, de los postes con los cables de luz y todo eso. Okay. O sea, que era una modernidad de la época. Ahorita a lo mejor y lo leemos y es como pues un cable, un teléfono, ¿no? Un automóvil, pero para la época, en los 20, pues era lo más nuevo, ¿no? Sí. Y está muy interesante porque si era como de, ok, pues ¿por qué vamos a volver hacia atrás? Mejor vamos a lo que estamos ahorita, ¿no? Y hacia el futuro. Que de hecho ellos también tomaron un poco su influencia en el futurismo. Ok, y qué interesante que aunque fueran hermanos, por ejemplo, vemos las obras de José Revueltas y pues todo es en relación con la revolución, por ejemplo, sobre todo las más icónicas, y como aunque fueran hermanos pues tuvieran otro tipo de identidad. No, y que era parejo, o sea, bueno, se iban como por el mismo camino también, sí fueron también muy pues de izquierda, por así decirlo. Bueno, también. en ese sentido. Sí, tenía esa corriente. Y aparte era la corriente que más estaba, por así decirlo, de moda en ese momento. A lo mejor no un izquierdismo, pero sí un nacionalismo progresista, muy dado a la tendencia de que haya educación pública, incluso de la visibilización de los pueblos indígenas, o más bueno, que ni siquiera eran ahí todavía como tal un pueblo tan reprimido, estaba pues más allá de lo que la urbe daba en esos momentos. Más bien la urbe yo creo que era la que no estaba desarrollada y pues alrededor eran las comunidades pues que siempre existieron. De hecho, o sea, no son fundadores como tal, pero sí tuvieron mucho que ver, o sea, tenían ya las ideas y la planeación, que se hizo hasta mucho después, pero de la Universidad de Jalapa. O sea, ellos estuvieron en Ciudad de México, Puebla, de hecho Elízar Zubiri es poblano, también fue de aquí de Puebla. Pero después se fueron porque el que quedó de gobernador de Jalapa, pues era cercano a ellos, entonces ellos fueron a trabajar a Jalapa. Entonces, al quedar ahí, pues hicieron muchos proyectos, ¿no? Reeditaron me parece que fue el de los de abajo,
Panchito Chapopote, uno de esos. El chiste es que empezaron a reeditar y a distribuir varios escritos, son muchas cosas por educación, y desde ahí planearon como la universidad, aunque sí son muchos años después. Sí, y como dices, y retomando también esta parte de la relación entre el arte y el poder, o estos movimientos culturales, un poco de lo que decías de que era un poco más de tendencia izquierda, etcétera, pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Si tú tienes a un gobierno que en ese entonces posrevolucionario intentaba institucionalizar el país, pues buscas otro tipo de tendencias políticas. Vienes de un boom por parte del marxismo, leninismo, con esta revolución, después la batalla de los bolcheviques, etcétera. Incluso Trotsky viniendo a vivir a México, pues yo creo que sí hay esa tendencia de, ok, me financia el gobierno, por decirlo de forma muy coloquial, me financia el gobierno y todo, pero el arte sigue siendo un instrumento, y yo creía que hasta la fecha sigue siéndolo, para poder tú estar en contra o recriminar la situación negativa que puede traer el mismo sistema. Claro, el arte como manera de educar, la imagen como educación también. Sí, y sí, algo que también como que quería involucrar, aparte de todas estas artes, las bellas artes, y lo queremos llamar muy, muy así, pues también el tema literario sobre todo, y el tema musical. ¿Qué movimientos o qué acciones hubo durante todo ese siglo XX para poder crear este tipo de tendencias? Yo empezaría por preguntarles si ustedes consideran que hubo un antes y un después, por ejemplo, en la parte literaria del movimiento del 68. Yo creo que sí, definitivamente. Bueno, principalmente a lo mejor yo lo podría hablar un poco más del lado de la música, ¿no? En la época de la posrevolución, pues a lo mejor estaba separado la parte aburguesada de la música, que era a lo mejor la música de salón y la orquesta de salón. Y por otro lado, pues el corrido, ¿no? El inicio del corrido, el inicio de contar historias a través de la música con los instrumentos más baratos o los instrumentos más sencillos de tocar, que a lo mejor era una guitarra, un violín, o incluso de replicar en los mismos trabajadores, en los mismos artesanos, ¿no? En muchas comunidades, por ejemplo, como en Cuetzalan, una base musical de las canciones, pues, y de muchos pueblos, pues es el violín, a pesar de que es un instrumento que viene de Europa. Y luego después yo creo que a partir del movimiento de los estudiantes cambia totalmente la escena musical, porque a lo mejor en los 50 pues iba de la mano con la época del oro, del cine de oro mexicano, ¿no? Igual era pues a lo mejor música como en ese entonces, como ¿qué era? Como el cha-cha-cha, música de salón específicamente, y luego sí se ve un cambio. No, eso fue desde la revolución, la música y los corridos y las rancheras, pero a partir del movimiento estudiantil y del movimiento musical en el resto del mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos, pues entra como esa música de protesta o de rock. Se hizo Avándaro en los 60s, que a final de cuentas Avándaro fue reprimido. Se supone que Avándaro lo organizaron unas personas acomodadas, estudiantes acomodados, pero iba a ser una carrera de coches, y como evento secundario pues la música. Pero como se supone que venían con tintos comunistas de esa época, Estados Unidos mandó como a decirle, oye, a ver, espérense con este evento de Avándaro y no le den tanto ese enfoque, a grado que pues no duró realmente mucho, porque fue reprimido en cierta forma. Sí, fue en los 60s, ¿no? Avándaro, me parece, o en los 50s, 60s me parece. Entonces fue reprimido, y de ahí creo que hubo un después, porque la música a lo mejor en esos 60s iba para una tendencia a lo mejor agringada, pero sí de protesta. Y luego otra vez se calma y se vuelve, pues, como haz la música para los jóvenes, pero como popular, ¿no? Por así decirlo. Siento que musicalmente sí fue reprimido en cierto modo, pero sí hubo un boom muy, muy agringado, te digo, de la música, al grado de que la música que se producía, pues eran covers de la música, de canciones estadounidenses que las traducían en español, y era como la música rebelde. Estaba también la Revolución de Emiliano Zapata, no sé si han escuchado esa banda. Sí. Tiene, no recuerdo si se llama la canción o se llama la banda. Creo que es la banda. Creo que es la banda, ¿no? La Revolución de Emiliano Zapata, tienen una canción, y si tú escuchas, es un rock bien Woodstock, así de los 60s, y está muy chido, pero sí se ve una pérdida a lo mejor de herencia cultural, al menos en el centro, porque en el norte pues sí estaba a todo lo que daba pues el corrido,
la norteña, ¿no? También se empezó a dar a partir de eso. Pero literalmente, ¿tú considerarías, Aldo, o a lo mejor o sea, literariamente o en cuestión de artes gráficas o plásticas, consideras que hubo un antes y un después a partir de un movimiento estudiantil? Claro, bueno, ya dimos un saltote, ¿no? De la revolución. Dimos un saltote a la revolución. Pero siempre, ¿no? Yo creo que la represión o situaciones así siempre sale algo, ¿no? Por ejemplo, de los corridos, pues no son, o sea, desde Santana, desde mucho antes ha habido corridos. Fíjate. Ahorita me acordé de les voy a pasar el nombre después, pero de un investigador del INERM que dio una conferencia sobre la música y explicaba los corridos, ¿no? Que que no lo llamamos mal porque un corrido no es, él explicaba lo que era un corrido, que era una poesía leída, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Pero le va a pasar mejor el nombre y bien para no equivocarme. Pero sí, siempre ha existido, ¿no? Y por ejemplo, de la revolución del 68, pues salió mucha, no solamente música, salió cine, fotografía, salieron muchos escritos, ¿no? Poniatowska y demás que salieron de esa época o que estuvieron, ¿no? Desde antes o que les tocó vivir todo eso y pues sí, de ahí sí hay un antes y un después, yo creo, ¿no? Sí, no, y yo concuerdo, no solamente a nivel nacional, los movimientos estudiantiles justamente a nivel internacional en los años 60, pues fue una explosión. Y como comentaban, está Elena Poniatowska con La Noche de Tlatelolco, entre otras obras, relatando este post-movimiento estudiantil y sobre todo lo que pasó en 1968. Algo que a mí me interesa mucho como entender es, y que ya ahorita ustedes lo dijeron, sobre todo en la parte de la música, cómo el contexto internacional también podía influir dentro del pensar de aquí en México. Por ejemplo, esta parte de usar el rock, que también en esa época a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos pues estaban los movimientos hippies, etcétera, sí influían, a pesar de que no habían los medios de comunicación que ahorita tenemos, claro. Este movimiento de información y de poder escuchar la música que se estrenó, no sé, en Nueva Zelanda, aquí en México al mismo tiempo, pues sí, es algo impresionante que en esa época no se vivía y cómo realmente también influyó a final de cuentas, sin necesidad de tener todos estos medios de información masiva. Y algo que creo que me gustaría que tomemos en consideración es cómo los movimientos de música también fueron, a pesar de que también son considerados como arte y todo, fueron reprimidos por el gobierno. Tú ya platicabas un poquito de respecto a lo de Avándaro, cómo se intentó reprimir, cómo hasta la fecha podemos escuchar de estos movimientos que a veces se buscan reprimir. Pero como en esa época incluso bandas como The Beatles, como Rolling Stones, pues hay diferentes notas en las que dicen que no pudieron dar concierto aquí en México por esa tendencia de decir vamos a frenar un poquito todo lo que internacionalmente y nacionalmente se está viviendo. Sí, porque no era bien visto, ¿no? Daban una mala imagen o también por el tipo de letra que tenían, el contenido, ¿no? Pues sí. Salieron de ahí los hoyos funky, salieron ahí muchos movimientos también. Y aparte también, imagínate los 40, los 50 vamos a poner, no tenías acceso, como lo acabas de decir, tan fácil a la música. Tenías que ser o vivir en una cúpula o en un privilegio para poder ir a Estados Unidos, escuchar el disco de los Beatles o de Elvis Presley, luego traerte esa música y como la mayoría de los movimientos culturales pues vienen desde abajo, ¿no? Entonces tratando de imitar a lo mejor esa música que escuchaban ciertos grupos privilegiados, pues empezaban a generar tu propia música y me voy a dar otro saltote, pero pues de ahí también viene como los movimientos musicales como por tratar de acomodarlo de imitación, pero dándole ya una identidad propia, pues por ejemplo, no sé, como de rock nacional, que está mal dicho el término, apenas vi porque un cuate explicaba por qué no es rock nacional, como cuestiones como el tri, cuestiones como esos movimientos musicales que pues vienen de la banda, ¿no? De la gente que a lo mejor pues en búsqueda de su identidad pues iban por un movimiento incluso rebelde y un poco anarquista del sistema, ¿no? Era gente, chavos sin oportunidades, que estaban también a lo mejor en drogas o en pandillas, pero pues también de ahí viene todo ese movimiento que le dio una identidad más, yo considero que una identidad real
a México y ¿cómo se podría decir? Pues como le dicen, como al underground, que pues realmente si le dices como al underground es porque pues no vives en esa sección, en esa zona o en ese segmento de población, que pues es el grande, ¿no? Es como ahorita si lo pasamos al moderno, pues una especie de corrido tumbado, ¿no? Que aunque a lo mejor tengamos opiniones diferentes o incluso de repente lo repudies, pues es lo que viene, ¿no? Y es lo que se escucha en los sectores, pues en la mayoría de los sectores. Entonces tampoco puedes irte directamente contra el artista ni contra el contenido pero sí ponerte a cuestionar desde esas épocas, pues de dónde viene, a lo mejor mal llamado como pues una música de considerada por algunos pues como de arrabal, ¿no? Cuando en realidad yo consideraría que pues es la base y esa sí sería más identidad incluso que tratar de copiar, no sé, el rock de la cárcel, ¿no? De este cuate de, ¿cómo se llamaba? De Enrique Guzmán, ¿no? Este cuate se pues por eso esas bandas no duraron, porque solamente hacían covers y hasta eso no cambiaban las letras para que no fueran tan censuradas o no fueran más amables, ¿no? Sí, y de hecho ese tipo de rock y también incluso la música de disco, hay diferentes teorías en las que dicen que las empezaron a impulsar los mismos gobiernos para que pudieran frenar esta parte del rock pues más pesado, si lo podemos decir de esa forma sin meternos en lo de heavy metal, etcétera, pero sí de este rock crítico con la sociedad o que generaba estos movimientos. Está interesante esa teoría, la dejo ahí a consideración de todas y todos. Y justamente para pasar al siguiente bloque, algo que me gustaría mucho platicar es, y creo que un buen salto es la parte de los corridos, cómo ahora vivimos el arte, si sigue siendo una tendencia, no sé si progresista llamarlo así, pero sí una tendencia contra el sistema o que critica el mismo sistema, si siguen habiendo este apoyo por parte del gobierno o por parte ahora de otras instancias. Y sobre todo, si todavía tenemos influencia de este siglo XX, que como paréntesis, estaba leyendo un comentario que estamos más cerca del 2050 que del 2000. Ah, sí. Entonces, sí, eso también es un poco un tema para desarrollar posteriormente, pero como esas tendencias anteriores que ya vinimos desde la revolución, posrevolución, los años 40, 50, todas las tendencias artísticas, los movimientos estudiantiles, hasta esta última parte que comentamos de cómo estaba cambiando esa tendencia en los 80s, 90s, ¿cómo lo vivimos ahora? ¿Y cómo lo ves, Aldo? Pues yo creo que pues no solamente la música, ¿no? Los corridos, lo que decíamos, el arte siempre va a reflejar lo que está viviendo, ¿no? Su actualidad. La sociedad. Y hay veces que es atemporal, ¿no? Por ejemplo, escucha canciones o corridos que le hacían a Santana y pueden quedar, nada más le cambias el nombre, ¿no? O sea, lo mismo con muchas otras cosas, ¿no? Con obras, con películas, que tal vez tienen ya casi 100 años, pero siguen hablando de los mismos temas, ¿no? De violencia, de actos heroicos. Sí, o que el mismo gobierno quiera dar los mismos discursos de hace 50 años, ¿no? ¿Considerarías, por ejemplo, yo creo que varía, pero consideras, por ejemplo, un ejemplo en el cine, que hubo una época en el siglo XX, más allá del cine de oro mexicano, en donde hubo, en cuestión de calidad, no de cantidad de producción, donde hubo un boom en el cine mexicano, en la literatura mexicana, en la pintura mexicana, en la música? Pero, por ejemplo, yo consideraría en cuestión de calidad de cine, los 90s en México, las producciones que se hicieron, o sea, en el material entregado, mejor que a lo mejor, digo, en la época de oro también hubo producciones increíbles, ¿no? Que no se pueden discutir, definitivamente, como a lo mejor Macario, ¿no? Que es la primera que se me viene a la mente, muy reconocida a nivel mundial, pero consideraría que cuestión de calidad, a pesar de que hubo a lo mejor un poquito menos de producciones, en los 90s también se me hizo una muy buena época para el cine mexicano. En la música estaría difícil porque pues sí estuvo, siento que en su mayoría bien controlada en el siglo XX, ¿no? Pues era como, no sé, en los 70s, en los 80s, Timbiriche, Parchís, o sea, una música muy bonita que no se atrevía más. O sea, y si la existía, porque seguramente si la existía, pues nadie no había esa promoción para esos, o ese espacio para
para ese grupo. ¿Considerarías, por ejemplo, en esos 3 rubros, literatura, cine y música, que hubo una época, o sea, en el siglo XX, que dirías, esta fue la época como para cada uno de ellos? Pues siempre va a haber calidad, ¿no? Y también va a haber, o sea, no todos los libros son buenos, no toda la música o el cine es bueno, ¿no? O todo lo comercial no es sinónimo de calidad, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, hablando de Timbiriche, eso, de esa época, a lo mejor y eso era lo más comercial, pero pues hay bandas que a lo mejor lo que son más under, que son mucho mejor, o que su contenido es mejor y que no es tan comercial, o que fue muy censurado, o el cine, ¿no? Pero también lo que decía Rodrigo, o sea, ¿por qué fue un boom, no? O sea, bueno, no, son varios factores, ¿no? Claro. No solamente, pero el gobierno le metía mucho, ¿no? A novelas, a películas, porque era una manera igual, volvemos a lo mismo, de educar. Era como de este modelo, todas las películas de Pedro Infante, de todo. O sea, ¿qué se reflejaba, no? Pues que... y que viene con temas actuales, ¿no? El machismo, ¿de dónde viene? Pues porque lo aprendieron de esa manera. Pues que las mujeres tienen que dedicarse a la casa, tienen que hacer esto, los hombres, no, pues los machos, ¿no? Cómo tienen que vestir, cómo tienen que hacer, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Que Zapata, pues es como el Mexican Machine, ¿no? ¿Qué pasó con la pintura de Chaires, ¿no? Que tocó Zapata y el desmadre que se hizo, ¿no? Se le volteó ¿Por qué? Pues porque un ídolo que era como el macho, el hombre por excelencia, ¿qué pasó? O el rumor, ¿no? De que era gay y esto, y pues la gente se fue en contra, ¿no? Como un héroe nacional. Ajá, como un héroe nacional, sí, ¿no? Claro. Un modelo nacional. Pero también a la par, por ejemplo, en el cine de oro, ¿qué pasó con Buñuel? O sea, el gobierno que estaba tratando de hacer, de reflejar la modernidad, de todo lo que estaba haciendo México, pero también del otro lado que estaba, ¿no? Y cuando Buñuel lo presenta o hace ver que pues no toda la realidad era como la presentaban, que era de Oropel, censura, todo esto, censura, ¿no? Completa. Entonces siempre ha habido como que esas polaridades. Entonces, y a la fecha pues también, ¿no? O sea, pues el gobierno, pues sí, claro, va a haber artistas en general, ¿no? Escritores, músicos, cineastas que los van a apoyar, y a lo mejor va a haber muchos buenos, pero pues también otros que no, pero ahí ya depende, a diferencia de ese tiempo que ahorita ya tenemos como más acceso a lo que queremos, ¿no? Y antes era como de, pues veo esto porque no me queda de otra, ¿no? Es lo que hay claro. Y ya ahorita ya tenemos muchas opciones y eso pues está muy chido. Y algo que comentabas, por ejemplo, el cine de oro, hace muchos años en la preparatoria me hicieron investigar el contexto de México a partir de una película de Pedro Infante. Y entonces vi la de Dos tipos de cuidado y como dices, y ese es de los años 50, tal cual te enseñan esta parte de machismo, que el hombre se pelea con otro hombre por una mujer, que la mujer tiene que ser, no sé, coquetearle a una mujer es sinónimo de ser macho y de pelearse con otros hombres. Y el contexto también, por otro lado, la parte bondadosa, si le queremos llamar, de la película es que a estas alturas podemos nosotros saber cómo vivía un mexicano o una mexicana promedio, qué relataban los paisajes, cómo vivía la gente, sobre todo de la burguesía, digámoslo de esa forma, etcétera, y cómo podemos también analizarlo desde un aspecto histórico y hasta antropológico, podría decirlo. Pero por otro lado, pues sí le inyectan esta parte de educativa, si le queremos llamar así. Volviendo a lo que comentábamos con Vasconcelos y la raza cósmica y lo de Octavio Paz, que a lo mejor lo comentamos un poco menos. Y como dices, yo creo que en la actualidad ha habido ese tipo de tendencias todavía. A lo mejor el gobierno ya no apoya tanto como antes apoyaba un poco más. Es un poquito contradictorio lo que voy a decir. Apoyaba más a pesar de que la tendencia fuera en contra de su gobierno, pero sí era a favor de una política inmersa en la identidad de México. Adelante, o sea, lo financiabas. Y ahorita por cualquier cosita que esté en contra del gobierno, a lo mejor durante los 2000 estuvo un poquito más tranquilo, pero en los últimos años sí ha sido un poquito más complicado, y no solamente por el gobierno, eso sí también tengo que decirlo, por la misma sociedad. Decían lo de Emiliano Zapata, lo que pasó hace unas semanas con esta de la Avenida del Señor, me parece que fue, sí, que también fue una exposición. Que fue un grupo católico, extremista, ¿no? A cerrarlo. Sí, entonces ahí es cuando tú dices, si hemos cambiado, no hemos cambiado, ¿qué está pasando ahí en la parte de artística, no? Pues siempre que toques temas que les incomoda, pues va a haber
esta censura o este intento de censura, ¿no? Sí, ya sea por grupos de gobierno o por grupos mismos civiles, asociaciones civiles, ¿no? Que sí, no les parezca lo que está haciendo. Pero yo consideraría que sería un índice de baja cultura, ¿no? Porque a lo mejor en un país donde el acceso a lo mejor a la cultura como identidad nacional, a lo mejor por mal decirlo así, hace la apertura que tengas una crítica sin necesidad de censurar al otro. Podría decir que a lo mejor sería pues un desarrollo en ese tema para un país. Por ejemplo, no sé, se me va a la mente los países nórdicos, ¿no? Donde a lo mejor no tratas de censurar tanto al otro y hay ese respeto para los espacios, pero creo que también parte de pues de canales de educación muy marcados, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, en donde pues aprendiste o se educó la familia pues a través de la religión o a través de un profesionalismo bien estructurado, donde tienes que ser el hijo maestro y el papá maestro y el abuelo era maestro, haciendo que eso hace o es un camino a tener un respeto para que haya más exponentes sin necesidad de estarlos censurando, porque si te están censurando y no te dan el espacio, ni el gobierno, ni la misma sociedad, o sea, a lo mejor un gran artista por ahí, pues simplemente en un momento dice, no, güey, pues ¿para qué estoy a lo mejor gastándome, no? No lo sé, ¿tú qué opinarías? Como pues yo creo que hasta son tontos en ese aspecto, ¿no? Porque siempre que censuras algo, el morbo gana y la gente, lo voy a buscar, ¿por qué lo están censurando, no? Okay. O sea, ¿por qué está pasando esto? Y sale hasta contraproducente, ¿no? Muchas veces. Y aparte, siempre, cuando hacen algo, siempre hay una intención, ¿no? Okay. Lo que hablábamos hace rato. Ve los libros de texto ahorita, ve los de hace los anteriores. Okay. Y te quieren ir como o encaminar hacia algo, ¿no? Siempre van intencionados las novelas, o sea, sí, viéndolo de esa manera ya más analítica, lo que decías, o desde lo social o cultural, lo antropológico, o sea, que te querían como que enseñar un modelo que para ellos era como conveniente, ¿no? Que han ido cambiando algunas cosas, otras no. Sí. Y pues también todo, hay cosas que estaban bien, ¿no? Había programas de educación que estaban muy chidos, estaban muy completos, había otros no. O sea, tampoco podemos decir como, esto todo era malo, ¿no? Todo era bueno, ¿no? Uh-huh. Como que tratar de buscar eso, ¿no? De ver, pues esto está, vale la pena resaltar o rescatar esto, ¿no? Sí, y yo creo que algo que también sigue pasando hasta la fecha, voy a dar como ejemplo a Alfaro Siqueiros. Alfaro Siqueiros le dejaban pintar lo que quisiera, pero adentro de un ejemplo en Bellas Artes o en Chapultepec, donde a lo mejor era un poco más difícil de que la gente tuviera acceso, pero ya lo estoy dando como igual una opinión y que a lo mejor me van a funar, pero ya hacia la sociedad en general y que fuera más abierto, por ejemplo, Rectoría o el Auditorio Siqueiros, ahí sí ya contemplaba una línea discursiva por parte de las autoridades, del mismo gobierno. Entonces, de mi parte, la verdad, se me hace de los más críticos, o sea, hasta estuvo en la cárcel, por ejemplo, o sea, como que cosas muy intensas, pero aún así recibía ese respaldo o esa exposición tan grande sobre todas sus obras, pero con esa línea discursiva. Yo creo que sigue siendo un poquito similar. A lo mejor hay más apertura en algunas ocasiones, sobre todo yo diría en las artes, no sé si lo ven de esa misma forma, en la música, no sé si lo ven de la misma forma, porque también como dices, si tú censuras algo, la gente va a buscarlo más y va a intentar explotarlo más porque por algo lo censuran. Eso siempre es algo que se me queda grabado. Si tú censuras algo es porque te incomoda. Y lo que incomoda muchas veces tiene razón de ser. Sí, por algo incomoda. Sí. Claro. Y sobre todo a un sistema que a lo mejor no está teniendo los resultados esperados, pues más todavía. Entonces yo creo que también un ejemplo que ahorita se me viene a la mente y ya teniéndolo como la parte contemporánea son el tema de los corridos. Como dices, yo no sabía que desde Santana, yo pensaba que desde la Revolución, sí, pero sí hay corridos desde esa época hasta la fecha, y cómo hasta la fecha sigue siendo un tema bien, bien interesante de saber cómo lo censuran.
Claro, y cómo ha evolucionado, cómo relatan, o sea, sigue teniendo esa esencia de relatar la situación que vive un determinado lugar dentro del país o determinadas personas. Y por otro lado, cómo sigue existiendo esta parte de censura. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, que en la Feria de San Marcos hace unos meses, y creo que lo platicamos aquí, detuvieron un concierto porque pues la gente se enojó al no cantar corridos, porque el gobierno comentó que no había autorización. Una multa si cantaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte, Aldo? Sobre todo ya metiéndonos en el aspecto musical y sobre todo de corridos, que era uno de los puntos que teníamos dentro de estos temas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues mal, ¿no? Yo creo que te guste o no el género, la censura nunca, o sea, yo creo que nunca va a estar de acuerdo con que censuren algo, y más si es por el contenido que te incomoda. Y lo que decías, o sea, la culpa no la tiene el cantante. También pasó hace unos años con comediantes, ¿no? Que también los querían censurar por hacer chistes. O sea, porque ellos simplemente están reflejando lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que ahí el gobierno tendría que voltear hacia otro lado, porque, ok, censuras los corridos, pero después va a llegar otra cosa, ¿no? O sea, va a llegar a lo mejor otra vez algún comediante o alguien que escriba sobre eso, un periodista o lo que sea, y porque no estás arreglando el problema, ¿no? Estás tratando como de taparlo, y pues eso pues no está chido. Y aparte lo que decíamos, ¿no? Pues sale contraproducente porque pues más la gente yo me puse a escuchar porque dije, ¿por qué no? ¿De qué están hablando? Y aparte salen muchos otros temas, ¿no? Porque mucha gente está en contra no tanto por el contenido, sino porque también ahí empiezan las clases sociales o este sentimiento como de estatus de que, ay, no, pues solo cierta gente escucha ese tipo de música, ¿no? De manera discriminatoria lo dicen, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor y sí hay un sector muy marcado que escucha cierta música, pero aquí también la gente como que no, yo no escucho porque no soy, o con el reggaetón también pasa lo mismo, por ¿no? sentirse superior como en ese superior, aspecto. Una superioridad, ¿no? Por escuchar o por no escuchar este tipo de música o de cine, ¿no? También muchas veces cuando pues hay simplemente resalta o sale su verdadera personalidad, ¿no? Y aparte, al reflejar una realidad que no es la mejor, pues sí es más fácil escuchar otro género que escuchar un género donde narra a lo mejor pues situaciones de droga, situaciones de violencia, gente que han desvivido por X o Y de grupos criminales. Sí. Entonces yo creo que es lo que realmente mueve esos comentarios, pues sí, clasistas, de sentirse superior por el género. Yo también estoy en contra de la censura, pero creo que sí partió también como para cuestionar socialmente, principalmente creo que en el sector de los niños. A lo mejor es donde a mí me mueve un poco, porque sí, como en una primaria pongan pues unas canciones así para que los niños en los festivales, digo, pues al final de cuentas también retrata, como lo acaban de decir, la realidad, pero también como formador, pues como ya sea padre o en cuestión de formación académica, la escuela, pues creo que sí debe de haber, no sé si podría ser censura, pero sí debe de haber una mediación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el contenido ahí va a estar. O sea, hoy en día todos tenemos acceso a cualquier plataforma, a cualquier información, a diferencia de, no sé, en los años 50, en los 60, donde a lo mejor, sí, el muralismo estaba bien padre y el arte, pero nada más para los que iban en la Ciudad de México, ¿no? Pueblos en las comunidades de las sierras de los estados como Puebla, Chiapas, Guerrero, pues que iban a tener acceso a los murales y la educación a través de los murales de Diego Rivera, ¿no? Que era lo que había, pues la radio. Ya creo que era lo más accesible. Y luego si la vecina tenía tele y te rentaba la tele de a peso, pues ya ibas a ver las películas, ¿no? Y así fue como se crearon, incluso en fracaso personal, pues mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, viniendo de la pobreza, pues no tenían ni tele, ¿no? Entonces pues no iban a estar viendo, iban de repente pues al cine, ¿no? También otro medio de propaganda o de educación de esa época, pues el cine, ¿no? El cine de aquí que estaba donde está el Electra,
que era hace de la poco Fragua, me supe. parece, el cine de la Fragua. Pues sí, dice ahí mi abuela que iba, les cobraban creo que un peso con 50 para ir al cine con sus hermanos, ¿no? Y era una actividad de cumpleaños, casi. Es que antes el cine venía en la canasta básica. El cine. Ah, eso no lo entonces, sabía. cuando entró, creo que fue el Tratado de Libre Comercio, Se quitó. se quitó y entonces por eso, hasta en las mismas compañías, por ejemplo, ahorita de cine, Ajá. tú vas a Angelópolis, vienes a Tlisco y no son los mismos precios. Sí. No hay un estándar y antes sí estaba estandarizado. Qué interesante. Y justamente tomando en consideración lo que comentas, Alexis, lo que comentas, Aldo, cómo también se vive esa parte de la centralización del país. Por eso también, y es algo que bueno que lo tocamos, y yo creo que hasta la fecha persiste. Sí. Hay demasiados artistas muy buenos en todas las partes del país. Y muchas veces tienen que ir a la Ciudad de México, o la gente que está en la Ciudad de México tiene muchas más oportunidades Claro. que estando en otra parte del país. No porque la gente no esté educada o no porque la gente no quiera, sino porque realmente no hay oportunidades. Y justamente abre paso a esta discriminación que comentabas, Aldo. Y algo que ahorita se me vino a la mente de cómo el arte en la actualidad sí ha permeado a lo mejor en algunos lugares, es lo que pasó con este artista que no sabe de dónde es, pero a la vez sí, que se llama Bansky, que tiene de hecho un mural, bueno, una pintura expuesta en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Claro, no en la sabía. zona zapatista, sí. Entonces, ahí es como también, desde mi punto de vista, y también quería preguntarles eso, la centralización del arte aquí en México y que solamente unas cuantas personas pueden acceder a la promoción de sus artes, puede hacer que pues las demás personas no tengan esa parte de emoción o de incluso de integrar a su día a día este entender de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, incluso si queremos llamarlo así, del cine, con lo que comentas, que es más caro un lugar que otro, con la parte de la fotografía, que también se ha perdido a lo mejor en algunos lados, en otros se ha aumentado, etcétera. Pues sí, como que se queda en el abandono, y es donde tú dices, ¿de dónde puede un artista sacar ingresos para poder dar a conocer su arte? O si hay un artista escondido, como tú dices, o escondida, pues ¿cómo lo puedes encontrar? Algo que yo puedo comentar, igual para meterle un poquito de sabor, es que muchas veces hay artistas que son financiados por el sector privado porque el gobierno nunca los va a hacer caso. Pues Sinaloa, ¿no? Se supone que los artistas dicen, no lo sé, los artistas justo de este movimiento bélico, pues en su mayoría son financiados por grupos criminales que utilizan las plataformas de estudios de grabación, pues para aquí manejar el billete de millones de Sí, pues dólares, los contactan, ¿no? y hazme una canción, ¿no? Esto, y ahí sacan. Sí, pues es que financiamiento. Y yo creo que respondiendo a eso, ya Moraldo nos puede rematar, es como el tema de que ahora el arte, pues primero es económico, ¿no? Lo financia, antes que el Estado, pues ya el sistema económico pues sobrepasó al Estado, creo yo, en la actualidad, en muchos países, y creo que pues es el primero, ¿no? El rendimiento, la retribución económica del arte. Luego también como lo académico, que se volvió a lo mejor la formación o el acceso al arte, ¿no? O sea, así no es a través de una academia, y tú a lo mejor nos podrás comentar más de eso, pues no tiene tanta validez o la oportunidad de ser expuesta. Y luego si no estás a lo mejor en el centro del país, pues menos, ¿no? Sí. Pero creo que ese ha sido un error, ¿no? Que el arte debería de manejarse como pues un medio de comunicación entre la gente, una forma de comunicarse y una forma de educar, más que de seguir un movimiento económico. Porque, por ejemplo, hoy en día, a diferencia de la música del 2000, donde a lo mejor sí había una tendencia hacia un género, pero también había como pues un poquito a lo mejor de variedad en lo comercial, porque siempre ha habido variedad. Pero hoy en día, si tú revisas como a qué van las disqueras grandes, que son las que controlan los movimientos musicales, que es la música que se escucha en el día a día, pues se va a géneros reducidos, ¿no? Podría ser el reggaetón, podría ser incluso este movimiento musical del norte, y pues no hay espacio para más. A lo mejor en mis épocas, no, pues la música popular pues iba desde, no sé, desde música gringa como My Chemical Romance, aquí en México Panda. O sea, había como ese espacio hacia el pop también con, no sé si, ¿cómo se llaman estos cuates?
Camila, ¿no? Y ahorita sí todavía se ha reducido más ese espacio en cuestión de la música, en cuestión de la música que se escucha popular. Y luego ya por último, por ejemplo, apenas vi que hubo como el aniversario de los zapatistas y llevan artistas de varios estilos, llevan escritores, llevan poetas, llevan músicos. Y vi un escenario donde está un artista, no recuerdo el nombre, lo vi en sus este evento, y pues está cantando a un foro abierto donde hay madres, niños, abuelas, ancianos, incluso hasta extranjeros, y creo que ahí es donde podría tener un valor más grande un movimiento de ese estilo, ¿no? Como musical. ¿Tú qué opinas en cuestión del comentario de que se ha vuelto como más académico, que no tiene validez sin la academia? ¿Qué opinas? Pues no, bueno, es que ahí depende muchas cosas, ¿no? O sea, es algo como más complejo, yo creo. Okay. O sea, depende también el público, depende el artista que quiera, depende la obra, ¿no? También. O sea, y muchas veces también la gente, ¿no? Yo creo que muchos no tenemos como esa cultura o educación artística o le damos simplemente valor a algo que está expuesto en galerías, en museos y se han hecho hasta experimentos, ¿no? De que los mismos artistas exponen o se ponen a vender ahí en algún callejón, ¿no? O en la calle y son los mismos que también tienen obras en museo y al revés, ¿no? Que ponen unas obras que compraron en Walmart o bueno, una tienda, la ponen en un museo, ¿no? Y al público le preguntan, oye, ¿cuánto crees que vale esta obra? No, pues tantos millones, tantos miles, ¿no? Y empiezan así como a analizar, y, es que me gustó esto. Y, no, pues costó $30, o costó tanto, ¿no? Y se sorprenden, ¿no? Y como que nada más creen que por estar en una galería, en un museo ya tiene un valor, ¿no? Y pues no siempre es así. O sea, bueno, realmente no es así, ¿no? Claro. Depende de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que, o por lo menos los artistas que conozco, pues lo que menos quieren es estar en esos espacios, claro, ¿no? O sea, buscan o sus aspiraciones son otras. Y pues lo que decías, yo creo que no. O sea, actualmente es que siempre lo que decíamos, ¿no? O sea, siempre lo comercial, pues no quiere decir que es bueno. Yo creo que actualmente hay mucho más espacios para música, para películas, para proyectos en general. Simplemente depende de tus gustos o lo que tú quieras. Si te vas por lo comercial o lo que te ponen en la radio, en el tele todavía, ¿no? O en internet, pues es lo mismo que pasaba hace años, pero te pones a buscar y hay un montón de bandas, un montón de películas, un montón de artistas pues muy buenos, ¿no? Y que aparte pues ya yo creo que es hasta más fácil porque pues ya hay muchos que en vez de ir, o aunque no tengan el dinero para ir a un estudio grande, pues hacen música en su casa, con una computadora, hasta con el mismo teléfono y hacen un montón de cosas, ¿no? Sí, yo creo que de ahí, bueno, primero me abriste un recuerdo gigantesco con decir Camila, con ese grupo de la secundaria y todo. Y creo que algo que comentan y que podría yo resumir a lo mejor, es que a lo mejor se ha democratizado, si queremos llamarle de esa forma, la manera de hacer arte, en la que tú puedes agarrar, como dices, un celular, tú puedes grabar tu música desde tu celular también, o desde alguna cámara, que tú puedes conseguir más una tela o un lienzo, empezar a pintar, puedes exponer tus obras en algún parque o en algún... no sé, en alguna zona donde haya paca, pues tú también puedes poner ahí tu obra, o donde haya algún mercado sin ningún problema. Pero la parte de acceso ya a lugares que te permitan a ti como artista llegar a más lugares, no solamente por la parte comercial, sino también por esa parte de reconocimiento, o de que más personas puedan conocer tu arte, que creo que es algo también muy interesante y que se valora mucho en los artistas, que incluso sin querer llega a muchas personas. Y creo que es de las partes más agradables del arte, no haya ese apoyo que a lo mejor antes había. Es un poco lo que a lo mejor podría resumir, y también lo que yo desde mi concepción opino. No sé cómo lo ven, ya también para ir cerrando este episodio. Yo consideraría que el apoyo
a quién, ¿no? Porque para mí tendría más valor que en las casas de las culturas, que por ejemplo, no vamos tan lejos, la Atlisco está pues realmente, no voy a decir que abandonada, porque hay actividades y la verdad es que sí, yo ahí por ejemplo estudié música en la Casa de la Cultura, pero éramos dos, ¿no? Para un profesor que a lo mejor estudió eso y quiere pues a lo mejor vivir de eso, está complicado, ¿no? Y luego con una cuota. Y creo que para que se democratizara de verdad sería empezar por justo esos espacios y darle apoyo en la cuestión, porque pues todo eso, el material cuesta, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Pintura o lo que necesites para hacer, bueno, a lo mejor no precisamente pinturas, pero incluso instrumentos, el material cuesta y no todos tienen acceso a. Entonces creo que sería una buena iniciativa empezar por esos espacios y dar becas no a un grupo de artistas que están amarrados desde hace años, a lo mejor en el cine, por ejemplo, puedo dar un apellido como a los Derbez, que a lo mejor estoy mal hablando, ¿no? Desinformando. Pero creo que sería más apoyo que en vez de darle a los Derbez para producir películas cada cierto tiempo por un fondo de cine, pues sería mejor redistribuir esa lana para jóvenes productores de música, de cine o incluso niños, darles el apoyo, el material para que ellos mismos, desde ahí empiezas a generar el arte, pues como un derecho para los ciudadanos, porque también debe, así como debe haber un derecho al deporte, a los espacios seguros, al ejercitarse, pues también debe haber un derecho para la creatividad, y pues realmente ahí está muy difícil voltearlo a ver, porque siempre sí fue el apoyo del muralismo, pero a un grupo. Fue el apoyo de ahorita, por ejemplo, del cine en los 90s, en los 2000s, pero también a ciertos directores, a ciertos grupos, ¿no? Que está bien, están haciendo una carrera y están haciendo, claro, que han hecho una carrera y vienen desde cierto modo desde abajo, pero no se ha democratizado ya en ese aspecto del arte, como último comentario, para que de verdad pues los niños principalmente tengan otra cosa que hacer, que pensar, en qué distraerse más allá y formarse como mejores ciudadanos, por así decirlo, o mejores personas, darles ese acceso, porque pues realmente cuántos de nosotros, si a ti te preguntan, ¿sabes tocar un instrumento? Pues no. ¿Sabes pintar o sabes alguna técnica artística de arte plástica? Pues no, y se va como la de que no, pues es que es un don, cuando en realidad pues es más bien pues, que no lo has intentado o que no te llama la atención. A lo mejor sería un esquema de educación más complementado el tener acceso a esas actividades. Yo como último comentario lo dejaría sobre la mesa. Pues sí, yo creo que siempre tiene que salir desde la curiosidad, porque también si lo quieren implementar o lo quieren hacer forzado, pues creo que no va a salir, ¿no? Sí. O sea, siempre tiene que salir de uno, de lo que nos atrae, de lo que nos gusta, porque pues a lo mejor sí, como dices tú, no hay espacios, no en todos lados o no siempre, pero como dices tú, pues no la gente no va o por X cosa, ¿no? Puede ser también por falta de tiempo, por falta de dinero, porque claro, mejor se dedican a hacer otras actividades. Pues sí, no, es algo más complejo, yo creo, ¿no? No podemos generalizar tampoco, pero sí también el apoyo pues siempre es necesario, ¿no? Sí, y yo nada más como un comentario de crítica ya, si nos lo retomamos al contexto de aquí de Atlisco, hay demasiados buenos escritores de cuentos, de historias, de leyendas, de libros, etcétera. Y por ejemplo, algo que ha pasado últimamente es que las autoridades lo están plasmando, esas historias de atlisquenses, pero a través de artistas famosos. Y tú dices, ¿cómo está eso? ¿Por qué no en lugar, como dicen, de apoyar a la gente que a lo mejor tiene ese tiempo, tiene esa curiosidad, pues que también ellos y ellas sean quienes cuenten sus propias obras, en el ejemplo de cuentos, de historias, de libros, etcétera, en lugar de que pues algún artista o algún famoso traen, ¿no? A los famosos a hacer lectura, pues eso debería de ser de cada 8 días, ¿no? Hacer espacios culturales. Pero no con famosos desde el punto de vista, que sea para los artistas. Sí, porque al final los autores son atlisquenses, claro, nada más los que interpretan son los famosos. Sí, les deberían dar el espacio mejor a los autores, ¿no? Pero igual también ver si tiene la misma respuesta de la gente. Sí, y ahí es donde se Pero si es constante, o sea, pues si es una constancia y se hace un espacio, pues van a haber chavos que a lo mejor si les gusta la literatura vayan a esos talleres, ¿no? O exposiciones. Siento que si tú promueves más, incluso hasta por estadística, pues si nace de la curiosidad, pues va a haber gente más curiosa porque, oye, el niño que va el domingo pasando, oye, que ahí están leyendo, están tocando.
que no veas esos espacios, pues dices, ¿para qué voy a tocar guitarra? No sé, a lo mejor mis papás pues ni tienen dinero para comprarme una guitarra. Yo tengo que chambear saliendo de la escuela, ni me va a dar tiempo realmente pues ir a unas clases, ¿no? Pero creo que si nace de la curiosidad y luego quieres también hay mucha banda que ve cómo le hace, ¿no? Ve cómo le hace y conforme va pasando el tiempo y crece, pues busca la forma de comprarse un instrumento o entrar a cierta academia como el Ulises de Amarte Duele, ¿no? No, sí, pero pues digo, totalmente. creo que si hay más espacios así, podría haber en el futuro pues más que artistas, más arte en la sociedad, y si hay, se vuelve una sociedad más sensible también para los demás. Sí. Creo que es lo Sí, bonito sí. del arte, que te sensibiliza como ser humano. Podría ser. Sí. Y nos hace más humanos, o sea, no solo nos sensibiliza, sino nos hace más humanos, entendiendo esta parte humanista de decir, tenemos que poner al centro los intereses, el bienestar. Un imaginario colectivo también. Sí, sí, sí. Yo nada más para cerrar, me gustaría mucho que artistas, por ejemplo, si tú escribes o si tú tienes una pintura, por ejemplo, tú que tocas muchos instrumentos y todo, y haya esa promoción, pues que realmente haya como cualquier otro artista, en este caso de la farándula, si lo queremos llamar así, pues que haya en la comunidad. Claro. Creo que generaría ese impulso de la gente. Es que hay los espacios, estaría chido. Sí. Y acá hay un buen de talento. Sí. Hay muchos pintores muy buenos aquí en Atlisco. Sí, apenas estaba platicando, me topé en un evento de música, no creo que no fuiste, no te vi. Me encontré a Lezama, pintor Lezama, y es lo que me platica. Iba apenas a ir a una exposición en la UAP y tenía un cuadro bien chulo que pintó. No recuerdo cuál era el tema del cuadro, pero pues él me dijo esa vez, dice, es que aquí pinto para privados, ¿no? Que me encargan pinturas para sus negocios o para sus casas, dice, pero pues realmente no tengo el espacio acá para a lo mejor vender mis obras, porque a final de cuentas pues también, pues para eso haces, ¿no? Para tener un ingreso, ¿no? También como artista, al menos que vengas de una familia ya bien acomodada del arte, pero pues la mayoría de la banda que produce lo suyo desde casa, pues busca un ingreso también a partir de, no tienes que recuperar tus insumos, ¿no? Claro. Sí, pues y nada más ya como último comentario, si tuvimos aquí en Atlisco gente como Héctor Azar, por ejemplo, que fue un gran artista en todos los sentidos, ¿por qué no encontrar gente así y buscarla? No que llegue de la nada, sino buscarla, y que se le pueda dar oportunidades, porque puede salir de cualquier lado. Ahora sí que de manera chusca, como en Ratatouille, de que no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede venir de cualquier lado. Sí, claro. Lo veo de esa forma. Y pues ya nada más para cerrar, no sé si quieras comentar algo más, Aldo, comentar tus redes sociales para que te sigan también, y un comentario final. Aldo Rojano en mis redes. Y pues nada, qué bueno que haya este tipo de espacios, ¿no? Ojalá hay más gente pues los contacte, o que inviten a más gente, ¿no? Hablando de esto de artistas que a lo mejor necesitan un poquito de pues de más divulgación, ¿no? Porque también aquí también ya está muy, pues no centralizado, pero siempre que hacen eventos van los mismos pintores, ¿no? También ya es como de, ya chole, ¿no? Sí. Ahora a mí no soy tan fan de su trabajo, o sea, son buenos, pero no me encanta. Habiendo más y hay muchos, ¿no? Diversidad. O sea, no hubiera dices, ok, lo entiendo, pero pues, hay un buen de gente aquí talentosa. O sea, una frase muy trillada, pero pues bien cierta, ¿no? O sea, talento hay, nada más falta el apoyo, o en este caso, pues la divulgación, ¿no? Sí, totalmente. Y pues te voy a dejar para ti, Alexis, cerrar. Te quiero agradecer mucho, Aldo, por aceptar la invitación. La verdad estuvo muy bueno este programa. Nos vamos a despedir de esta temporada, vamos a regresar. Esta fue apenas la primera temporada. Y pues también decirles que vamos a seguir haciendo diferentes dinámicas, diferentes entrevistas, diferentes cosas. No es como que ya nada más terminó la temporada y ya vamos a dejarlo hasta después, sino vamos a seguir haciendo muchas dinámicas. Como dices, Aldo, buscando más gente que quiera unirse a este tipo de conversaciones, a las otras dinámicas que vamos a tener, o incluso entrevistar y mostrar, en el caso de artistas, pues sus obras. Pues muchas gracias, Aldo, otra vez por la visita. Un gustazo estar aquí. Muchas gracias, Alexis, por esta primera temporada. Se vienen más temporadas y más actividades. Claro. Y pues te dejo el micrófono para cerrar. Pues sí, nada más agradecer a todas las personas que nos han acompañado en estos 10 episodios, en esta primera temporada. Hacerles saber que a pesar de que ahorita pausamos para
para replantear y replanear la segunda temporada, para mejorar la experiencia para ustedes precisamente. Decirles que el contenido se va a seguir subiendo, queremos hacer otras dinámicas aparte del podcast. Ahora sí que en nuestras redes van a seguir activas como tal, subiendo clips de lo que hemos trabajado, y también por ahí tenemos varios proyectos en cuestión de entrevistas. Y mira, se van haciendo las ideas como ahorita, ¿no? De abrir espacios justamente para todos estos temas de interés y que abonan también a la sociedad. Nada, también agradecerte a ti, Rodrigo, por el espacio, por la oportunidad, y también esperemos que podamos seguir trabajando y mejorar cada vez que evolucionar este proyecto. Aldo, a ti también por acompañarnos en este cierre de temporada. La neta es que ya traíamos desde cuando que vinieras. ¿No? Qué bueno que viniste, la neta nos abonaste mucho y también nos das otra perspectiva de cómo trabajar todo esto. Y pues nada, seguirle dando a la cuestión de hablar, ¿no? De promocionar el hablar entre iguales, el hablar entre personas, entre nosotros, y dar el espacio justamente para dar a entender que todas las personas tenemos derecho a opinar, y tenemos, a lo mejor en estas situaciones de repente complicadas que pasa por nuestro país, pues tenemos que juntarnos más a hablar de lo que está pasando, ¿no? Y este espacio precisamente es para eso, es para ustedes, es para que comenten, es para que a lo mejor les demos pues otra perspectiva diferente, y dejarlos con eso, nada más con esa pequeña duda o ese comentario, esa crítica, que siempre van a ser bien recibidos. Agradecerles a todos los que nos escuchan, y también personalmente pues agradecerte, repito, a ti, a mi familia y a mi novia y a toda la gente que nos ve, a mis amigos también que nos apoyan y nos han visto en estos espacios, y pues seguir creciendo este proyecto con todos de la mano, ¿no? Que aquí todo es el colectivo. Eso, pues seguimos entonces. Vámonos, mi hermano, hay que despedirnos de esta temporada. Pues nos vemos, chao.